Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. El Congreso de la República, como siempre, es ese lugar donde pasa de todo y está casi siempre en el ojo del huracán. Esta semana tenemos un dime y direte entre el CIV y el Congreso de la República por una ampliación de 3.000 millones de quetzales precisamente para el tema de infraestructura vial. Cómo están las carreteras del país, cómo se van a invertir y sobre todo, cómo es esa fiscalización de cómo se van a ejecutar esas obras. Algunos millones de ese presupuesto fueron invertidos en algunas carreteras que simplemente no existen y otras carreteras a las cuales se les va a dar algún tipo de mantenimiento, a las cuales están en perfecto estado. Y aquellas carreteras donde usted y yo sabemos que están en completo abandono y están destrozadas, al parecer dentro de este bolsón no están metidos ese tipo de arreglos en las carreteras, lo que nos lleva a mucha perspicacia y lo que lleva a mucho el tema de qué va a pasar al final con este dinero. Y por si fuera poco, en el Congreso de la República también están pasando un nuevo préstamo por 500 millones de quetzales. Bien, hasta lo hacen en cadena nacional para pedir que se apruebe el préstamo en el Congreso de la República. Esta nota nos pone en contexto. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha tenido una ejecución presupuestaria irregular, incluyendo las unidades ejecutoras a las que el Congreso les aprobó el pasado 15 de marzo una ampliación millonaria muy cuestionada. CIV señala a diputados de elaborar lista de 3.1 mil millones de quetzales para proyectos carreteros. Bien, ahí lo tiene usted. Un poquito el tema de la ejecución que tiene el CIV, cómo a pesar de esta baja ejecución o esta ejecución poco transparente de algunas de las unidades que únicamente ejecutaron el 12, el 23% de su presupuesto, se les da una ampliación, lo cual genera suspicacia. Vamos a hablar de este y otros temas que precisamente pasan en el Congreso de la República. Para eso nos acompañan hoy el diputado Estuardo Rodríguez Aspurú. Muy buenas noches, diputado, bienvenido. Buenas noches, estimado Joseph, y pues siempre un saludo a tus amables televidentes. Y también nos acompaña el diputado César Fión. Muy buenas noches, diputado, bienvenido. Buenas noches, Joseph, buenas noches a la amable audiencia y a sus órdenes para lo que usted vaya considerando preguntarnos. Bien, primero agradecerles este ejercicio democrático que tenemos en Contraste, donde ustedes precisamente le pueden hablar a sus electores y aclararles todas las dudas que suceden en el Congreso de la República. Normalmente, pues, sabemos que ahí es donde ocurre la acción y donde ocurren cuando se suben los ánimos, precisamente en estas sesiones del Congreso. Esta semana tenemos temas muy complicados. Vamos a iniciar por el tema de la ampliación de los 3.100 millones para el CIV. El ministro hace un señalamiento fuerte hacia el Congreso de la República. Dicen, mucha, esta ampliación no sale de acá, esta ampliación sale del Congreso de la República. Vayan a hablar con el Congreso de la República y pídanle a ellos que tengan la explicación del caso sobre las obras. Lo que da a la población esa idea y esa suspicacia de qué va a pasar con ese dinero, qué va a pasar con esas obras, sobre todo teniendo en cuenta en año preelectoral y puede ser un bolsón para la campaña política o campaña anticipada, como bien se le llama. Esas y muchas otras suspicacias. Pero bueno, vamos a entrar de lleno en materia de dónde sale este proyecto, de dónde sale esta propuesta. Algunos grupos de legisladores de oposición bien mencionan que esto no sale de acá, otros dicen que sí, algunos defienden la postura. Usted que lo vive desde adentro, diputado Estuardo, ¿qué le contesta a estos señalamientos del ministro que hizo esta semana? Sí, mire, este es un dimes y diretes, ¿verdad? Realmente son proyectos que deberían de fiscalizarse y yo me apunto a esto, porque lo estoy haciendo desde ya estoy trabajando mucha fiscalización y la puedo aumentar, porque sí me parece muy sospechoso lo que mencionas sobre el tema de algunos proyectos que están concluidos y que están agendados o están programados en este tipo de temas. Y tampoco esto exime a ningún ministro, especialmente ministro de Comunicaciones, en el tema, porque si él va a tener ese dinero, él tiene que ejecutar en los casos donde se aplique y en los casos donde no aplica, hacerlo ver para que no se cometa ese error y él no sea cómplice de una falla que supuestamente le atacha al Congreso de la República. El Congreso de la República recibe muchas propuestas del Ejecutivo, esta es una de ellas, por cierto. No fue una idea totalmente como la hace ver del Congreso de la República, y vas a ver que con la otra pregunta que vas a mencionar en breve hay una situación similar, ¿verdad? Porque hasta una cadena nacional hubo para explicar y justificar
un tema de un préstamo. Siento yo que tenemos mucho trabajo por hacer y yo me apunto, como lo he estado haciendo en el pasado, fiscalicemos, trabajemos. Fiscalizar para todos los televidentes es acompañar y revisar que las cosas se estén haciendo correcta y transparentemente. Diputado César, ante estos dimes y diretes que bien se mencionan acá con el diputado Estuardo, de dónde sale el proyecto, quién lo propuso, las obras las propusieron algunos diputados, ¿cuál es la reacción que se tiene de parte de ustedes dentro del Congreso de la República, o ustedes como bancada, diputado César? Joseph y amable audiencia, es importante dejar claro cuál es el génesis de esta iniciativa. Esta iniciativa efectivamente fue presentada al Congreso de la República, dirección legislativa, por diputados, encabezados por el actual presidente del Congreso, la diputada Rivera. Ellos son los ponentes, es el oficialismo el ponente. Pero dentro de la Comisión de Finanzas, de la que soy miembro, por parte de la Unidad Nacional de la Esperanza, llegó el ministro de Comunicaciones y el ministro de Finanzas a explicar las bondades del proyecto. ¿Por qué la inversión de este proyecto, de este dinero en la reconstrucción y en el mantenimiento de las carreteras del país? El listado de obras lo proporcionó el Ministerio de Comunicaciones. El ministro llegó a defender a la Comisión de Finanzas el porqué de esas obras, que son obras de las rutas centroamericanas, de las rutas departamentales, construcción de escuelas, compra de puentes baile. Los diputados no le hemos dado al Ministerio de Comunicaciones qué obras debería de hacer, mucho menos conocemos el valor de las obras que va a hacer una por una. Ese es el génesis de eso. El gobierno de la República tenía en ese momento 6.000 millones en saldos de caja que quería invertir en la reconstrucción y la reactivación económica post-pandemia. Ese es el génesis de esta iniciativa. Los ahorrados 6.000 millones en los saldos de caja, llamado Fondo Común, que el gobierno quiere invertir en la reconstrucción de las carreteras y en obras estratégicas, y ese nombre le dan a la iniciativa. El génesis de esta iniciativa no es el Congreso de la República, más que los diputados que fueron ponentes, pero viene totalmente del Ejecutivo. Bien, y parte también de este presupuesto o esta ampliación que se está haciendo al CIB, viene la parte ejecutora. ¿Cómo está en la parte de ejecución? ¿Tiene la capacidad el CIB de ejecutar toda esta plata cuando hemos visto en los registros que únicamente ha llegado al 70, 71%, en algunas unidades ha llegado únicamente al 23% de ejecución del presupuesto, y ahora nos dan esa parte de aumento? Y lo que más llama la atención es que de todo ese presupuesto, únicamente el 14% de ese presupuesto va para nuevas obras. ¿Tiene la capacidad de ejecución el CIB de este presupuesto de este tamaño, diputado Asprú? Debería tenerlo, porque si no tienen la capacidad deberían de renunciar, porque para eso están ellos a cargo. Supuestamente deberían de tener la capacidad incluso de ejecutar obras más grandes. Incluso con tristeza tengo que decirles que hemos ejecutado una obra de infraestructura en muchos años, mega infraestructura, claro. Sí, la mega obra, dice usted, diputado, no se hace referencia a la mega obra, claro. Si todas la recordamos y todos sabemos cuál es. ¿Verdad? Tenemos una tristeza de que no se ha hecho nada de eso. Pero sí, con este tipo de trabajo debe de tener la capacidad, y si no la tiene, pues vamos a hacer que la tengan, porque para eso es el tema, insisto, con la fiscalización. Yo sé que parece un tema trivial, pero no, es fundamental. Es una de las funciones del Congreso de la República, tener que fiscalizar. Bien lo decía mi compañero diputado, de que se hizo una reasignación de fondos, porque ahí estaba ese dinero en caja que se debe usar bien. Y qué mejor, la gente está pidiendo mucho tema de infraestructura, porque realmente cuesta a veces avanzar. Hay mucha gente que vean cómo tratan de ir por el lado de la costa sur para vía Suchitepec, Retauleo, etcétera, y nos damos cuenta que hay un problema serio con el asunto pasado de esa empresa brasileña. Quisiéramos que ya también se dilude, aclare y se vea qué está pasando con ese asunto. O sea, hay muchas cosas que se pueden ver acá. Tiene que tener la capacidad, si no nosotros vamos a trabajar para que así sea.
En los que hemos podido, lo que hemos tenido la oportunidad de echarnos una vuelta por el interior del país, no solo por las rutas principales, que están en mal estado, muchas de las rutas principales del país, sabemos que las comunidades en el interior, en el área rural, están completamente incomunicadas cuando llega el invierno, a Guatemala como república, y a nivel nacional, a nivel rural, las comunidades quedan completamente incomunicadas. Y únicamente el 14% de ese presupuesto del CIBE es para proyectos nuevos. ¿Cuál es su percepción de esto, diputado César? El tema para complementar de la ejecución de estos 3.100 millones, el Ministerio de Comunicaciones presentó al Congreso para presupuesto 2022 8.000 millones. Solo le fueron asignados 5.000 millones. Entonces, parte del cuestionamiento era su capacidad de ejecución. Con esto subió a 3.000 millones. Él se comprometió a poderlos ejecutar. Como usted bien dice, este es un proyecto de infraestructura estratégica que lleva a las rutas centroamericanas, a las rutas departamentales, que son las carreteras principales del país, que en este momento están con la carga en promedio, la movilidad en promedio está a 20 kilómetros por hora por el mal estado de esas carreteras. Eso es atraso para el país, eso es falta, nos atrasa el desarrollo y la movilidad del país. Entonces, aquí el ministro, cuando empieza en una entrevista a la prensa nacional a decir que el Congreso se lo mandó y que él no sabía qué era, pues da a pensar que está abriendo un paraguas para decir que no va a tener capacidad de ejecutar. Y esa es la preocupación que comparto con el diputado Estuardo. Es lo que debemos fiscalizar, es lo que tenemos que hacer, que realmente tenga las capacidades para hacerlo bien, transparentemente y optimizando los recursos del Estado. Lo bonito también de las campañas y esto del internet y que todo queda grabado, yo recuerdo uno de los posts más famosos de campaña del presidente Alejandro Yamatei, donde decía 0 baches en los primeros meses. Obviamente viene la pandemia y toda su planificación, pero bueno, ahora nuevamente se retoma el tema de las carreteras, un tema crucial para la reactivación económica y precisamente para el tema del desarrollo. Diputado, ¿por qué es tan importante la recuperación de la red vial? Mira, Joseph, es fundamental porque imagínate la gente que está tratando ahorita preocupada por el tema de que se están aumentando los precios de la canasta básica. Si nosotros tenemos una infraestructura adecuada, los precios van a bajar. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de una logística, un transporte más rápido, más eficiente, más justo, más acorde a las circunstancias. Pero ¿qué es lo que pasa? Y un ejemplo muy claro. El otro día venía de Retaluleu, rumbo para la capital, a las 4 de la tarde saliendo. Y llegué a la capital a las 11 de la noche. Mira el tiempo que te estoy hablando. Lo que dice el diputado César, de 20 kilómetros es correcto, porque se va uno en un camino muy lento. Entonces eso incrementa la logística, el transporte, obviamente a precios mayores. Si nosotros tenemos una infraestructura mejor, podemos tener unas ventajas competitivas mejores también. Y no solo para eso, también para fomentar el turismo nacional. Mucha gente no quiere ir tan lejos porque se da cuenta que es un enorme tiempo, más obviamente ahora con los precios del combustible se complica aún más. Por ahí voy con 2 ejemplos muy puntuales, ¿verdad? Para poder realmente darle la necesidad y lo importante que es tener actualmente una buena infraestructura. Y nuestros vecinos la están teniendo. Hemos dado la oportunidad de ver un poco Honduras y El Salvador y lo están haciendo. Diputado César, el tema de infraestructura vial y desarrollo, más que todo en el desarrollo departamental, ¿por qué es tan importante la recuperación vial en estos casos, diputado? Mire, yo soy diputado por el departamento del Petén, es de mi distrito. La carretera CA9 Norte pasa 4 departamentos, Progreso, Zacapa, Izabal, hasta llegar al Petén, ya en el cruce en el 245 a la CA13. Este proyecto, esta ampliación presupuestaria trae cerca de 300 millones entre Río Dulce y Melchor, la frontera con Belice.
el tramo carretero de 40 kilómetros, por ejemplo, entre Río Dulce y San Pedro Cadenas, que es nuestra frontera departamental con Alta Verapaz, frontera también internacional con Belice e Izabal, está totalmente destruido. Totalmente destruido. Necesita ser reconstruido, no recapeado, necesita ser reconstruido. El tramo, perdón, de Santa Elena a Tikal. Tikal es un destino turístico del mundo. Es importantísimo no solo para el desarrollo del Petén, sino que recibimos muchísima gente que va a hablar sobre nuestro país a otros, al mundo. Destruido. Usted no puede circular entre Santa Elena y Tikal a más de 40 kilómetros y sorteando agujeros, sorteando baches. Esa es la importancia de esta infraestructura que llaman estratégica. Y eso es lo que a nosotros nos motivó en aprobar, en dar dictamen favorable de la Comisión de Finanzas y dar nuestro voto en el Pleno. Esa inversión que necesitan las carreteras, lo pueden ir a ver. Circular desde Río Dulce a Flores son 250 kilómetros y se tarda más de 4 horas. Y la carga más de 6 horas. Sí, y eso es lo que esa es la problemática que estamos viviendo los departamentos. Totalmente. Por eso consideramos la inversión en el mantenimiento de carreteras, en la reconstrucción de carreteras importante. Tiene toda la razón, diputado. La gente está sufriendo, tiene los toda la pasajeros razón. están sufriendo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el siguiente paso con este tema de la infraestructura y tal? ¿Va a haber una interpelación al ministro? ¿Va a haber una fiscalización más fuerte? ¿Qué es lo que procede en este caso, diputado Estuardo? Sí, como ustedes saben, los días jueves tenemos interpelaciones. Tenemos ahorita interpelado al ministro de Energía y Minas. En cola sigue en su orden el ministro de Cultura y luego la ministra de Educación. Y luego más adelante el ministro de Salud. Entonces, en el tema de la interpelación creo que vamos mal, porque no se avanza y yo he sido de los diputados que he estado muy cuestionando mucho, no el tema de la interpelación, sino el tema de la ausencia para continuar las interpelaciones. Y no lo hago por apoyar a algunos compañeros, sino porque es la institucionalidad la que hay que apoyar, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en que definitivamente se necesita que los ministros rindan cuentas. Entonces queda el camino, porque siempre hay caminos y no excusas, es el camino de la fiscalización que hemos mencionado el día de hoy. El poder en nosotros llegar, estar visitando las obras, visitando al ministro, al ministerio y por supuesto también citarlo, ¿verdad? Para que él pueda estar compareciendo con nosotros y que explique a viva voz ante los medios y vía pública qué está pasando y cómo van avanzando los proyectos. Porque, insisto, se pueden dar excusas, razones, pero hay que trabajar. Y aquí vamos a estar trabajando, hay un receso, pero nosotros seguiremos trabajando a través de las comisiones y a través de la fiscalización, no para el trabajo en el Congreso de la República. A través de una investigación que se hizo para corroborar las obras que están en esta ampliación presupuestaria, se corroboró que algunas de las obras ni siquiera existen. Se habla de un mantenimiento a una carretera en Palín de 20 millones y la carretera no existe como tal, lo cual da suspicacias, diputado, a que este bolsón de millones se vuelva en una especie de bolsón como de precampaña que se utiliza en la campaña, el acarreo y todas esas cosas sucias que se dan en campaña electoral. ¿Esto es así, diputado? ¿Cuál es su visión de estas acusaciones o esta perspicacia que se tiene en la calle sobre este asunto? Mire, la palabra que hemos estado repitiendo y menciona bien el diputado Estuardo es la fiscalización. La fiscalización va a ser fundamental, pero no se ha podido iniciar, sencillamente porque las obras no han iniciado. Están en el proceso de adjudicar a las empresas de tratos. No se ha podido ver ni siquiera quién, ni cuándo, ni cómo van a empezar estas obras, esta inversión. Por supuesto que estamos vigilantes, estamos atentos al tema de la asignación de estos contratos para iniciar esos procesos de fiscalización en el terreno, no solo en escritorio, no solo en gabinete. Y por supuesto, si sale una obra contratada que no existe fantasma, pues ahí está la Contraloría General de Cuentas
para hacer las denuncias correspondientes y que todo el mundo pague las consecuencias de sus actos. Bien, vamos a ir al primer corte de la noche y regresamos en su programa En Contraste, hablando sobre los temas importantes que ocurren en el Congreso de la República, los 3.100 millones, los 500 millones y este baile de millones que se da en el Congreso. Claro, para horas de usted y yo. Continuamos en su programa Acierto, Desacierto, analizando los millones de quetzales que se están adjudicando en obras y en préstamos actualmente en el Congreso de la República, algunos diputados a favor, otros en contra. Acá tenemos a 2 diputados que le van a dar a usted una mejor vista, una mejor visión de lo que está sucediendo y por qué están sucediendo las cosas. Ya hablamos en el primer bloque acerca de los 3.100 millones de aprobación para el CIB en tema de carreteras y cómo es necesario ese tema. En este primer acierto, desacierto, quiero hablar del otro préstamo, de los 500 millones. Y precisamente, la aprobación de esos 500 millones extras en préstamo, un acierto o un desacierto, teniendo en cuenta cómo venimos actualmente con un tema muy específico de préstamos. Venimos de una pandemia donde hubieron bastantes préstamos precisamente para combatir y para contrarrestar el tema del golpe económico en la pandemia, las vacunas, los préstamos para empresarios, los préstamos para las pequeñas y medianas empresas, el bono familia, todos esos proyectos que se dieron que la población no se quedó contenta con los resultados y tampoco se quedó contenta con el plan de vacunación. Y viene ahora un nuevo tema de préstamos. Le pregunto a los diputados, la aprobación de un nuevo préstamo por 500 millones, ¿un acierto o un desacierto en estas condiciones, diputado Estuardo? Estas condiciones son desacierto. Hay dinero en caja producto de esos préstamos que menciona Joseph. Hay dinero todavía ahí, bastante dinero en caja, que se puede utilizar para evitar un préstamo. Es cierto, bien lo argumentó en cadena nacional el ministro, de que es más barato ese préstamo que lo que se tenía considerado. Pero se puede evitar hacer el mismo préstamo, ¿verdad? Que consideramos se podría hacer a través que no hacer el préstamo, sino hacer una revisión en caja de los saldos que tiene y poder de alguna forma evitar más deuda. Me preocupa mucho lo que se quiere hacer porque creemos que no nos puede pasar lo del Salvador. El Salvador va a entrar en default eventualmente porque se gasta y no se tiene respaldo para esos gastos. Entonces hay que tener mucho cuidado, en este momento. Diputado César, mi nueva pregunta, ¿un acierto o un desacierto la aprobación de un préstamo por 500 millones? Un desacierto. Y de hecho en la Comisión de Finanzas que mencioné que pertenezco, no tuvo mi aprobación. Un desacierto porque en su oportunidad el Gobierno de la República tuvo a disposición este préstamo que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento otorgó a los países, un préstamo barato para enfrentar los efectos de la pandemia el COVID-19. No lo utilizó, prefirieron los bonos. Era más fácil, era más rápido, era más accesible el dinero. Hoy nos venden a nosotros como diputados y al pueblo, ayer abiertamente el ministro de Finanzas, que porque es una sustitución de deuda cara por una deuda barata. Pero es endeudamiento y el Estado tiene en saldos de caja, el Fondo Común, suficiente dinero en este momento, incluso de lo que hablábamos antes de incapacidades de ejecución para afrontar el manejo de la deuda externa del país o interna. Entonces, para nosotros es un desacierto y de hecho estábamos manifestados en contra, no solo en la comisión, sino también cuando llegó al Pleno la primera y segunda lectura. Bien, vamos a conocer también el sentir de la población acerca del estado de las carreteras en el país. Para eso, vamos a ver la siguiente encuesta. Mis estimadísimos diputados, presentamos esta encuesta en redes sociales de TV Azteca Guatemala y preguntábamos a la población cómo calificaba el estado actual de las carreteras del país con un bueno, malo o regular. Y estos son los resultados. Lamentablemente, lo que nos toca,
tenemos que un porcentaje alto, 89% nos dice que están en mal estado. Los comentarios, además en redes sociales, no eran nada alentadores. Un regular 9% y 2% buenas, que seguro este 2% son los de los condominios o algo por el estilo. Diputados, un poco su análisis muy breve sobre esta encuesta y sobre este sentir de la población y la importancia de tener una infraestructura vial en temas de reactivación económica, de comercio, de empresas medianas, grandes y pequeñas. Diputado Estuardo. Tienen razón, es que la gente tiene sentido común, anda afuera igual que uno y nos damos cuenta que deberíamos realmente de trabajar los temas de infraestructura vial. Esto no puede esperar más. Y se nos va otro gobierno y no se avanzó esto. Creo que habría que platicar con los ciudadanos para que en las propuestas creíbles, claro, de algunos candidatos presidenciales, cuando se pueda, porque la ley a veces limita esto, se platique y se vean los planes de gobierno y las propuestas que se tienen sobre estos temas, ¿verdad? Porque es muy importante que se pueda salvar, rescatar y por supuesto invertir en nueva infraestructura vial. Creo que los caminos están por verse. Yo quiero proponer ahí unas reformas a los temas famosos de ANADI, que son, ustedes saben lo que es todas estas propuestas para poder de alguna forma alianza público-privadas. El nombre ya no gusta a la gente porque se desgastó mucho, pero buscar alguna otra alternativa a esas reformas para poder darle opciones a la población. Bien, diputado César, ¿cuál es su reacción sobre esta encuesta donde el 89% de la población pues nos dice lo que ya sabemos, ¿verdad? Las carreteras están en pésimo estado. Se lo digo, lo que ya sabemos. Tienen razón. La red pavimentada en mi departamento, totalmente sin mantenimiento, casi abandonada. Y no digamos la red no pavimentada. El departamento del Petén es el 33% del territorio nacional. Tenemos una red de carreteras no pavimentadas y tenemos una red pavimentada. No llegamos todavía a tener todas las vías de comunicación pavimentadas. Y todas en este momento están sin contratos de mantenimiento porque Covial no ha logrado llevar a feliz término los eventos según la ley de compras y cotizaciones de adjudicar los contratos de mantenimiento. O sea, si usted pregunta en el departamento del Petén, va a salir 100% la encuesta, no 89%. Bien, les agradezco mucho su tiempo, diputado. Lamentablemente se nos acaban estos 30 minutos de programa. Les agradezco a ustedes y sobre todo el poder compartir con la audiencia estos temas importantes que son de interés relevante para todos. Les agradezco, muchas gracias, diputado Estuardo. Muchas gracias, diputado César. Y muchas gracias a usted por estos 30 minutos de sintonía. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 para otro tema. En Contraste.